¿Qué tal amigos? Sebastián Bißner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a conocer, les voy a explicar un poco cómo se pueden comprar un dominio web, ¿sí? Sobre todo cómo conseguir dominios baratos y cómo comprar también un hosting más que accesible, por ahí analizando un poco los precios de mercado. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial. Les comento que al final de este video, como la mayoría, vamos con dos regalos. Así que bueno, los invito a que lo vean hasta el final. Muy bien, en este caso les voy a hacer una breve introducción del esquema para que entiendan, digamos, por dónde vamos a ir pasando para luego sí tener una idea ya formada de lo que necesitan a la hora de comprar dominio y hosting, ¿sí? Dominio es lo que se conoce como, digamos, lo que ve uno en la URL, por ejemplo en mi caso es sebastianbißner.com, y ustedes primero tienen que comprar un dominio para luego alojarlo en un hosting. Hosting sería como, de alguna manera, el repositorio donde van a montar todo ese dominio, donde pueden tener correo electrónico, donde van a tener toda la base de datos de ese dominio principal o de los subdominios también. Y luego, una vez que hayan comprado el dominio, que le instalaron el hosting, ¿sí? Ese dominio lo den de alta en el hosting, ahí sí pueden utilizar, por ejemplo, WordPress como el editor de la página, de alguna manera como que fuera el sistema operativo de la página para poder empezar a estructurarla. Así que bueno, vamos a pasar a explicar entonces como primera medida el tema de comprar dominio. Les voy a sugerir una página para comprar dominio y sobre todo la particularidad, de cómo lograr conseguir dominios económicos, baratos, ¿sí? Porque eso es muy importante. Muy bien, en mi caso yo sugiero, y de hecho hace años ya que compro mis dominios en Namecheap, ¿sí? Les voy a dejar entonces el link de Namecheap en la descripción y primer comentario de este video. Pero necesito que presten atención a algo muy particular. Generalmente uno por ahí busca el hecho de los .com o los .net y la mayoría, salvo que sean palabras nuevas, ya están comprados. Porque inclusive hay personas que se dedican a eso, a comprar los dominios para luego venderlo a un precio superior. Pero si eventualmente uno se enfrenta a la situación de que ya el dominio que quiere comprar ya lo compró otra persona, bueno, pueden buscar alternativas como les voy a mostrar ahora. Y otro detalle también a considerar, por ejemplo, es que en el promedio, tanto de la compra inicial como en la renovación anual, sea un precio estándar, porque muchas veces pasa de que le ofrecen un dominio súper económico a $1.99, pero cuando tienen que renovar les cobran bastante más, 20, 25 dólares. Entonces, en ese sentido, Namecheap es bastante estable, ya sea para la compra inicial como para la renovación, que la idea es que siempre paguen casi el mismo precio, ¿sí? Les voy a mostrar el ejemplo con mi dominio, ¿sí? Perdón, estoy con mayúscula. En mi caso, si yo pongo sebastianbißner.com, ya a una persona compró, que obviamente soy yo. Fíjense las opciones que me está haciendo, por ejemplo, que me aparece el .net como opción y me dice, comprar ese dominio sería 10,78 inicialmente y luego la renovación casi 13 dólares. Fíjense que es bastante estable, no hace un salto de precio a la hora de la renovación. Pero acá viene lo que les quería enseñar. Hay muchísimas opciones. Por ejemplo, la .xyz es una opción muy económica. El .me también. El .club, fíjense que lo pueden comprar por $1.67 y luego la renovación es casi 12, no llega a 12 dólares. ¿Sí? O para quienes tienen tiendas pueden comprar el .shop. En fin, fíjense la cantidad de variantes que tienen a la hora de elegir un dominio, ¿sí? Entiendo que muchas personas quieren el .com, hay toda una mística con el tema, la verdad no lo puedo aseverar que los .com, los .net posicionan mejor a la hora del SEO, la verdad no lo sé y habría que consultar a un especialista en SEO, pero lo que les puedo asegurar es que si necesitan solamente el dominio para generar una página web y que le van a enviar tráfico, ya sea publicidad, no necesitan el .com, pueden adquirir las otras variantes y les funciona súper bien, inclusive para hacer email marketing. Así que, como les digo, Namecheap, hace años que trabajo, las veces que he tenido consultas tienen un mecanismo de ticket y de consulta, inclusive vía chat, que es muy bueno. Así que les sugiero este proveedor de dominios, que una vez que lo compran, ustedes lo que obtienen dentro se llaman los DNS,
que lo van a pegar luego en el hosting. ¿Qué sería el DNS? Los DNS son como la conexión entre el proveedor del dominio, en este caso es Namecheap, y a donde ustedes van a comprar el hosting. Insisto, busquen alternativas, como les dije, si ya existe el .com, que alguien lo compró, busquen alternativas, como les digo, por ejemplo el .club, lo estoy usando bastante y está súper accesible. Recordemos entonces que la parte de dominio, entonces Namecheap, luego una vez que lo compran y obtienen los DNS dentro, DNS, como les digo, es dos URL que le dan una vez que lo compran al dominio, van a analizar el tema hosting y en este caso les quiero sugerir un hosting, una gente de España, digo porque la atención es en español y es muy interesante, que es Sered. Sered anda muy bien, tiene inclusive para lo que recién empieza opciones súper accesibles como por ejemplo 5,50 € al mes, es más que accesible y te están dando el SSD, el HTTPS gratis, esto es muy importante, el PHP 7.4, no voy a entrar en cuestiones técnicas, pero sí, este creo que es uno de los últimos PHP, que es el lenguaje que va detrás de las páginas, ¿sí? Instalar WordPress en un clic es rapidísimo y esto para la gente que no tiene mucha idea de instalación es súper sencillo y tienen muy buenos instructivos. Sered, entonces, como le digo, uno de los hosting, para mi gusto, que por el precio, calidad del servicio es muy bueno, porque tener una página por solamente 5,50 € al mes, redondeamos en $6 para tener una idea, es muy buena. Y un detalle importante es que, esto es una opinión personal, traten siempre de tener el dominio por un lado, por una empresa, y el hosting por otro. No compren, a ver, no hay problema, pero sí, eventualmente el proveedor de hosting, no sé, sube los precios o cambia alguna particularidad, usted simplemente traslada, se dice migrar el dominio a otro proveedor de hosting, no tener todo en el mismo. Ustedes en Namecheap pueden hacer la compra del dominio y ellos también tienen hosting, como están viendo acá arriba. En mi caso, yo sugiero que siempre tengan por separado el dominio del hosting. Así que bueno, en ese sentido, para lograr conseguir dominios baratos, bueno, como digo, busquen las alternativas que no sean el .com o el .net, que por ahí son los más caros. Por ejemplo, ORG también están dando muy bien, pero los .club o los .shop son súper accesibles y la renovación no es tan cara, así que bueno, les va a servir muchísimo. Y hosting, también Sered anda muy bien. Les dejo ambos enlaces en el primer comentario y en la descripción para que puedan acceder. Y como último detalle, cuando vayan a instalar WordPress, WordPress de por sí trae ya algunas plantillas temáticas que son gratuitas. También vean, hay algunas como por ejemplo Elementor o Divi también, que son muy buenas y gráficamente sencillas de aplicar para construir páginas súper rápido. En mi caso yo lo tengo con un WordPress sin plantilla paga o una plantilla normal, gratis, pero a los efectos de hacer una página institucional, por ahí les sugiero sí, entonces las plantillas que vienen más profesionales, sobre todo Elementor, anda muy bien. Ok, para ir terminando entonces este video, los invito a que hablemos de los regalos, pero antes no me quiero olvidar de un detalle súper importante. Los dominios que vayan comprando, fíjense siempre que tenga el manto de seguridad, ¿sí? Se dice la privacidad, que la gente no pueda saber quién es el titular. Eso es muy importante. Justamente Namecheap lo provee, ¿sí? Si uno compra, ya se lo está incorporando en el precio, ¿sí? Vamos a simular esto. Ok, fíjense cómo me está dando la protección de seguridad, me la está dando en forma gratuita, libre por siempre, ¿sí? Eso es muy interesante que lo tengan presente. Fíjense cuánto estoy pagando, $1,85 por un poco lo que sería el fee, los impuestos, para registrar este dominio con con un precio de $1,85, y me está dando la privacidad. Esto es súper importante. Ellos obviamente te ofrecen también lo que es hosting, todo eso. Síganme con el concepto hosting, compren en sugerencias por otra empresa y de esa manera están tranquilos que si el hosting está caído pueden recurrir a otro servicio. Muy bien. Ahora sí, hablando de los regalos, como primera medida, primer regalo, les quiero invitar a descargar un reporte en el cual les voy a explicar cómo utilizar la API de WhatsApp. Esto es muy importante para quienes les gusta comunicarse con sus clientes en forma en automático, o sea que la persona no tenga que registrarlos previamente para
enviarles un mensaje, se lo enseño en un reporte gratuito, lo único que tienen que hacer es registrarse y por correo electrónico, les envío el acceso. Y el segundo regalo es la posibilidad de acceder a una herramienta gratuita para crear micropáginas. Es súper interesante, más que nada para aquellos que en Instagram les gusta tener un link en la bio bien presentado. Bueno, justamente está presentado para celulares. Si bien funcionan en páginas web, pero pueden probar la versión gratuita, es gratis de por vida y luego deciden o no pasarse a una versión pro. Les dejo también el acceso a esta herramienta que se llama BioLink, la pueden encontrar primer comentario o descripción, pero en lo posible, si no la encuentran, me avisan, me dicen: Seba, quiero acceso al primer regalo, al segundo o a los dos, me dejan sus comentarios y yo les voy dando entonces los links de acceso a ambos regalos. Les agradezco su tiempo. No se olviden de ver los videos que a continuación les sugiero, y cualquier duda me pueden contactar por Instagram también, SebaCepiMKT, por si tienen dudas o necesitan un asesoramiento. Hasta luego y muchas gracias por su tiempo.